Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Samuel, en Segunda de Samuel capítulo 6. Segunda de Samuel capítulo 6. Vamos a recordar una escritura que ya la sabemos, quizá muchos la sabemos, pero hoy vamos a recordarla. Es muy importante. Segunda de Samuel capítulo 6. ¿Estamos? Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminando, pedimos dirección. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que está en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas y salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con él con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Hasta ahí. Padre santo y bueno, Dios del cielo, delante de tu divina presencia estamos con temor y temblor y reverencia, Dios, porque tú estás presente, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos la unción de tu Santo Espíritu, tu respaldo divino, Señor. Que hables a nuestras vidas, que tu palabra caiga a nuestros corazones, que la podamos poner por obra, Señor, que traiga gozo, que traiga regocijo, Dios, que traiga alimento a nuestra alma, ya que hemos venido necesitados de ti, pero aquí estás tú, mi Dios, para dar el alimento, para traer bendición. Ministra a tu pueblo, ministra nuestras vidas. Te necesitamos, Señor amado. Bendícenos, Dios. Limpia los aires a nuestro alrededor. Déjate sentir y toma todo pensamiento cautivo en obediencia a ti, mi Cristo. En el nombre de Jesús lo ponemos todo. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Vamos a hablar un poco del arca del pacto, que simbolizaba para Israel la misma presencia de Dios. Dentro del arca encontramos los 10 mandamientos, la palabra de Dios. Y para Israel el arca era muy importante porque era la misma presencia de Dios. Dice que sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. El arca de Dios era un cofre, no era común y corriente, era un cofre que estaba forrado por dentro y por fuera de oro, y dentro estaban en su interior las tablas del pacto, los 10 mandamientos, la ley dada a Moisés. Y la arca estaba en el lugar santísimo, en el tabernáculo.
Pero para este entonces miramos que el arca del pacto estaba en la casa de Abinadab y ya estaba Israel en el segundo reinado. Estaba reinando David. El primer reinado fue el rey Saúl. Y el arca del pacto había quedado en la casa de Abinadab, en la ciudad de Kiriat Jearim. ¿Por qué estaba el arca del pacto ahí? En el tiempo de los jueces, cuando el sacerdote Elí estaba oficiando, hubo un enfrentamiento entre los filisteos e Israel. Y Israel decidió llevar el arca del pacto a la guerra. En vez de clamar a Dios, pedirle ayuda a Dios, ellos decidieron llevar el arca del pacto a la guerra. Y Dios no les dio la victoria. Los filisteos echaron en corrida a Israel y obtuvieron el arca del pacto, que para Israel era importantísimo porque simbolizaba la presencia misma de Dios. Y los filisteos tomaron el arca del pacto y la llevaron a su ciudad como un trofeo. La pusieron en el templo de Dagón, su dios. Y los filisteos pudieron ver que al día siguiente que entraron al templo, su dios Dagón estaba a los pies de la arca, hecho pedazos. Tanto que los filisteos ya no quisieron el arca del pacto. La sacaron del templo. Esa ciudad no quiso el arca. La pasaron a otra ciudad de los filisteos y a otra ciudad, a 5 ciudades. La iban pasando como papa caliente. Nadie la quería porque el arca del pacto hizo mucho estrago en las ciudades de los filisteos. Los hirió a los filisteos con tumores. Hubo mucha mortandad. Tanto que los filisteos, después de tenerla 7 meses, aguantaron el arca del pacto en sus ciudades, pasándosela de una a otra ciudad. Y tomaron reunión, hicieron junta y dijeron: no queremos más el arca del pacto porque nos está matando. Vamos a enviarla de nuevo a su lugar, a Israel. Y enviaron el arca del pacto a Israel, la subieron a su manera, la enviaron. Y llegó el arca del pacto a una ciudad que se llamaba Bet-Semet. Y los bet-semitas, cuando el arca del pacto iba llegando, se llenaron de gozo, se llenaron de alegría, hicieron fiesta porque los filisteos habían devuelto el arca del pacto, la presencia de Dios. Y llegó a Bet-Semet. Y los bet-semitas, dice la palabra de Dios, que miraron dentro del arca y murieron 50,070 hombres por haber mirado dentro del arca del pacto. Y los bet-semitas dijeron: ¿quién podrá estar de pie delante de Dios? Santo, santo, santo. Y la enviaron a la ciudad de Kiriat Jearim. Y ahí dispusieron a la casa de Abinadab. Y dice la palabra de Dios que ungieron a su hijo como levita, Eliezer o Eleazar, para que le cuidara el arca del pacto en la casa de Abinadab. Ahí estuvo en la casa de Abinadab todo el reinado de Saúl, porque Saúl no hizo caso de la arca. Dijo David: desde los tiempos de Saúl no hemos hecho caso del arca del pacto. Es tiempo que el arca la traigamos a la casa de David, el lugar que él había preparado para poner el arca del pacto. Y no era que tuviese el arca poderes, sino el símbolo que tenía, la misma
presencia de Dios simbolizaba. Hoy por hoy no tenemos una arca del pacto. Hoy por hoy nuestra arca es Jesucristo. Donde está Jesucristo, está la misma presencia de Dios que hace milagros, que hace maravillas. Y la presencia de Dios se defiende sola. Cuando estuvo con los enemigos, los hirió hasta más no poder, ya no la querían ahí. Los beslemitas cometieron el error de mirar hacia adentro. Había un reglamento para lidiar con el arca de parte de Dios. Tenía que ser llevada bajo hombros de los levitas santificados. Las ponían en unas barras y las subían a sus hombros, no debían tocarla. Era la manera de lidiar con el arca. Pero aquí no se llevó así, hermano. David simplemente tuvo en su corazón traer el arca a su ciudad y no tomó las medidas necesarias dadas por Dios para llevar el arca del pacto. Se le hizo bueno llevarla de esta manera. Gloria a Dios. Y miramos lo que aconteció. Para este entonces, ya habían pasado, según los historiadores, unos 70 años. ¿Por qué le digo esto? Porque David, el primer rey, Saúl, no hizo caso del arca, ahí la dejó. Pasaron varios años. Allí en Primera de Samuel dice que pasaron 20 años y la arca llegó a Abinadab. Pero pasó todo el reinado de Saúl y los comienzos del reinado de David. Entonces, según los historiadores, dicen que pasó unos 70 años ahí. Para este entonces, cuando David manda a recoger el arca, ya no encontramos a Eliezer, el que habían santificado. Si usted se fija, ya en la escritura no habla de él. Habla de dos hijos de Abinadab, Ahío, que iba, dice, delante del arca, y Usa, el que extendió su mano para sostenerla, que tuvo temeridad de que se cayera y murió instantáneamente. Tanto que David se preocupó, tanto que dijo: paren toda la procesión. La arca no puede avanzar más. ¿Cómo podré llevarme yo el arca? Y dispusieron la casa de Obed-edom para que el arca estuviera ahí. Le dijo David: algo anda mal aquí. Juicio de Dios cayó sobre Usa y David tuvo temor. Y aquí miramos que estuvo en la casa de Obed-edom 3 meses el arca del pacto. Y la Biblia nos registra que hubo bendición en grande en toda su casa y en todo cuanto tenía. 3 meses. Y la bendición cayó en la casa de Obed-edom en gran manera. 70 años atrás, o si usted quiere 50, los que usted le quiera poner, pero no se registra ninguna bendición que haya tenido la casa de Abinadab, donde estaba el arca del pacto. La Biblia no registra ninguna bendición. Al contrario, cayó juicio sobre la casa de Abinadab, porque murió Usa, uno de los hijos de Abinadab. Vamos a examinar estas dos casas. Vamos a examinar la casa de Abinadab, que duró tantos años la presencia de Dios en la casa de Abinadab, y la Biblia no registra que pasara nada.
Vamos a ver la casa de Obed-edom, que el arca del pacto, la misma presencia de Dios, estuvo 3 meses y cayó mucha bendición, tanto que todos sus vecinos, sus conocidos miraron la bendición, y dice la palabra de Dios que fue dado aviso a David: en la casa de Obed-edom hay una bendición tan grande, su tierra ha producido más que nadie, sus ganado ha tenido más crías que ningún otro ganadero. Sus hijos están tan bendecidos, están en los mejores trabajos. La bendición de Dios cayó sobre toda la casa de Obed-edom, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus padres, sobre sus hermanos. Dice toda la casa de Obed-edom y todo cuanto tenía. Qué bonito, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos bendice con toda bendición espiritual de los cielos. Somos enriquecidos por el poder de Dios cuando la presencia de Dios nos visita. Y sabe que todos deseamos la bendición de Dios, y nos preguntamos: ¿qué hacer para lograr la bendición de Dios para mi casa, para mi vida, para mi familia, para mis descendientes, para mis generaciones? ¿Cómo lograr la bendición de Dios? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es el secreto de Obed-edom? ¿Cómo pudo lograr la bendición de Dios en 3 meses? Y la casa de Abinadab, tantas décadas que estuvo la presencia de Dios en la casa de Abinadab y no registra ninguna bendición, al contrario, registra juicio en su casa. ¿Cuál es el secreto, Señor, de la bendición que logró Obed-edom? Y yo examinaba esta escritura, me preguntaba y la leía una y otra vez. Ambas casas tenían la presencia de Dios. Cuando se designó la casa de Obed-edom geteo para que fuera el arca del pacto, David designó que fuera ahí y que allí estuviera en la casa de Obed-edom. Obed-edom le abrió las puertas de su casa de par en par. Sí, dijo: aquí, que pase aquí el arca del pacto, que llegue a mi casa, que llegue a mi hogar. La recibió con alegría, la recibió con gozo, podemos llegar a pensar. La recibió con entusiasmo, la recibió con reverencia, la recibió con respeto, la recibió con honra. Le abrió las puertas de su casa de par en par. Pero póngase a pensar que acababa de ocurrir una muerte por tocar el arca. Obed-edom lo sabía. Había peligro. Pero él no tuvo ese miedo. Al contrario, tuvo un temor reverente a la presencia de Dios. Sin lugar a duda, a los oídos de Obed-edom había llegado la información de que en casa de los filisteos, cuando habían decomisado el arca y la tenían en sus ciudades, murió mucha gente, mucho pueblo. Usted puede leer la historia ahí en Primera de Samuel. Dios los hirió a los filisteos con muy grande, dice, mortandad. Y Obed-edom tiene que haber estado informado de eso. Sin lugar a duda, Obed-edom sabía que cuando el arca llegó a la ciudad de los betsemitas, que habían mirado en su interior, murió todo un pueblo, 50,070 hombres, por mirar dentro del arca. Juicio de Dios cayó en sus vidas.
Pero aún así Él le abrió las puertas de par en par a la presencia de Dios. ¿Ven? Al llegar el arca a la casa de Obed-edom, el juicio sobre Usa produjo un temor en el corazón de Obed-edom, en los miembros de toda la familia. Al dejar entrar el arca y a tenerla ahí, el arca del pacto les recordaba que el Señor estaba ahí, que los estaba mirando. Seguramente comenzaron a reverenciarlo. Seguramente cambiaron su forma de vivir, su conducta. Quizá tuvieron más cuidado con las palabras que decían, que hablaban, en la manera que se trataban como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, como vecinos, como trabajadores, como empleados, como jefes. Quizá tuvieron más cuidado en las acciones que hacían, en su conducta. Tenían mayor conciencia de que el Altísimo los vigilaba, estaba en su hogar, en su casa, la misma presencia de Dios que los observaba cada instante. Quizá comenzaron a cambiar en su trato. Hubo diferencia en sus vidas, en sus corazones, en sus matrimonios. Hubo bendiciones. Porque la presencia de Dios llegó. Y cuando la presencia de Dios llega, lo ordena todo. Cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, nos cambia la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de ser, la manera de hablar, la manera de conducirnos, la manera de comportarnos. Y no quiere decir que no vengan problemas al hogar, pero vamos al Señor, pedimos dirección de Dios y Dios compone nuestra vida. Dios restaura nuestra vida, Dios edifica nuestra vida. Viene a mi mente cuando Zaqueo, el chaparrito del libro de Lucas, anhelaba ver a Jesús. Este era un hombre publicano, odiado por los israelitas porque cobraba los impuestos, trabajaba al servicio romano. Y dice la palabra de Dios que era rico. Y dice que él anhelaba ver a Jesús. Y dice que se subió a un sicómoro para mirar a Jesús porque la multitud era mucha y no lo dejaba mirar a Jesús porque era chaparrito de estatura. Y se subió a un sicómoro y Jesús pasó por ahí. Jesús voltea y mira el corazón de Zaqueo, porque Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Jesús sabe qué anhelo hay en el corazón por su presencia. Había una multitud tan grande, pero nomás fue a la casa de Zaqueo. Jesús voltea y mira a Zaqueo y le habla como si de un viejo amigo se tratara. Y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, que a tu casa quiero ir. Zaqueo dice que se baja inmediatamente corriendo y va a su casa y lo recibe gozoso, dice la palabra. Y le dice sin que el Señor le diga nada. Jesús no llegó a cuestionar a Zaqueo. Jesús no llegó a señalarle los pecados. Zaqueo mismo, cuando le da la entrada a la presencia de Dios, le dice a Jesús: la mitad de mis bienes, le dice, doy a los pobres, Señor. Oiga, había un gozo tremendo en el corazón de Zaqueo. Antes el corazón de Zaqueo estaba en su tesoro, en sus bienes. Y de él salen, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
De él sale, de corazón sale. Y le dice a Jesús: mira, Jesús, estoy tan contento, estoy tan feliz que te has dignado de entrar a mi hogar, a mi casa, que estés aquí platicando conmigo, siendo yo un publicano, odiándome tanto los judíos. Pero tú estás aquí en mi hogar, en mi casa, y has traído gozo, has traído alegría, has traído paz, has traído contentamiento, has traído regocijo, has traído valentía. La mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, dice, lo devolveré cuadruplicado. Mire, hermano, un corazón cambiado, solamente un corazón cambiado se puede desprender de su tesoro más arraigado. Cuando la presencia de Dios llega a nuestra casa, a nuestra vida, las cosas cambian. Las cosas son diferentes. Dios trata nuestro corazón, Dios moldea nuestro carácter, Dios habla a la conciencia, no nos señala el pecado. La misma presencia de Dios nos hace ver lo faltos, lo insuficientes, los pecadores que somos, y trata con nosotros, y hay un arrepentimiento. Es importante recibir la presencia de Dios en nuestra casa, abrirle las puertas de par en par a nuestra casa, y que la bendición de Dios caiga sobre nuestras vidas. Queremos la bendición de Dios. ¿Cómo lograrla? ¿Cómo hacer para que la bendición caiga? Dando el corazón a Dios para que Él lo cambie, y poniendo todo de nuestra parte para ser mejores cada día. Batallamos, hay luchas, hay dificultades, hay pruebas, pero si nos damos a las manos de Dios, Él nos va cambiando. Y dice que Él ha comenzado en nosotros una buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que a través de tribulaciones, de luchas, de dificultades, vamos a llegar al reino de los cielos. Pero vayamos a Dios, vayamos al Señor para recibir esa bendición espiritual de los cielos. Esa lluvia temprana y tardía que viene de los cielos. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Él anhela, Él desea bendecir tu vida, bendecir tu casa. Pero ¿qué se necesita para esa bendición? Reverenciar a Dios, tenerle respeto, tenerle honra, amarle, creerle, glorificarle, pedirle perdón. Que el Señor haga un examen de conciencia en nuestra vida, ponernos a cuentas con Dios, vivir temerosos de ofender la santidad de Dios. Porque la casa de Abinadab no registra bendiciones. ¿Se ha preguntado? Quizá podemos llegar a pensar que en la casa de Abinadab duró tantos años la presencia de Dios. Ahí se criaron Ahío y ahí se crió Uza, teniendo el arca del pacto, la presencia de Dios. Quizás estaban tan familiarizados con el arca del pacto, tan acostumbrados, al punto que no percibían la importancia de tener la presencia de Dios en su casa, en su hogar. Hermano, hay peligro cuando estamos tan familiarizados, cuando estamos tan acostumbrados. El familiarismo y la costumbre, oiga,
dejamos de restarle importancia. Estamos acostumbrados, familiarizados, no percibimos esa importancia que debe de tener el ser humano teniendo la presencia de Dios en su casa, en su hogar. Cuando estás tan familiarizado con algo, dejas de restarle importancia, ¿cierto o no? De asignarle el valor que le corresponde. Muchas de las veces ignoramos ese valor o esa importancia. Se nos hace tan común lo que tenemos. Nos familiarizamos tanto y que no nos damos cuenta y no valoramos lo que está a nuestro alrededor. La bendición que está llegando en nuestra vida. No agradecemos a Dios. No le glorificamos. No nos rendimos delante de Él. No venimos delante de Él con ese temor que se necesita venir. Muchas de las veces hablamos por hablar sin tener temor de Dios, o actuamos sin tener temor de Dios. Estamos tan confiados, tan familiarizados, y que ni siquiera vamos y pedimos perdón al Señor. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué Abinadab no fue bendecido? Al contrario, cayó juicio y mató a uno de sus hijos. La presencia de Dios. Gloria a Dios. En cambio, en la casa de Obed-edom, oiga, trajo una bendición que todos lo notaron. La presencia de Dios llegó allí. El Espíritu de Dios llegó allí. El Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de poder, el Espíritu de temor, el Espíritu de Dios. Hermano, estaba ahí igual que en la casa de Obed-edom. Cuando se sirve a Dios de corazón, con un temor reverente, con una consagración, consagrado, Dios bendice a lo grande. Dios bendice el alma. Esa bendición que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa bendición es la que llegó y Obed-edom la recibió. Era la misma que había llegado a la casa de Abinadab. Pero Abinadab no la supo aprovechar, no la supo valorar. Décadas y décadas y décadas estuvo en su casa y no pasó nada. En la casa de Obed-edom 3 meses. Y lo bendijo Dios en gran manera y a todo lo que tenía a su alrededor. Obed fue un gran ejemplo para el rey, para todo Israel, para nosotros mismos. Fue bendecida toda su casa, tuvo muchos hijos, fue bendecida su descendencia. Sus descendientes estuvieron al servicio del templo. Si usted lee la historia, le da el seguimiento a la casa de Obed-edom. Fue bendecido en su trabajo. Dios lo puso en las mejores posiciones laborales de su época, a toda su familia. Cuando el rey recibió el aviso, la noticia de que la bendición de Dios estaba cayendo en la casa de Obed-edom, dijo David: es tiempo de ir por el arca del pacto, pero ahora lo haremos a la manera de Dios. Fueron por el arca del pacto a la manera que Dios había dicho, y la llevaron hasta Jerusalén y iban danzando, cantando, y luego dice que ofrecían ahí abajito de donde leímos. Dice que cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y dice que danzaba David con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo, sonida de trompeta, y hubo grande alegría. Y fue llevada el arca al lugar que David había determinado. Nosotros, como familias de Dios, tenemos la bendición
de tener a Jesús en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro corazón. Oremos cada día que la misma presencia de Dios llene nuestra casa. Luchemos con temor y temblor para que nuestra familia, para que nuestra casa sea bendecida, para que las tinieblas huyan de nuestra familia, de nuestra casa, y la bendición de Dios caiga sobre nuestras vidas. Reverenciemos a Dios. Dios quiere que le reverenciemos, que le busquemos más, que nos santifiquemos más, que le amemos más, que vivamos más para Él, que nos limpiemos más y más. La Biblia dice que si alguien es santo, se santifique todavía más, para que la bendición de Dios caiga sobre su vida, sobre su casa, sobre su hogar. No le voy a decir que no va a tener problemas, van a llegar problemas, pero con la bendición de Dios se supera cualquier problema, porque tenemos el brazo fuerte de Dios. Él nos dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. No vamos en nuestras propias fuerzas, vamos con la fuerza que Dios nos da. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces. No temas, no desmayes, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero tú no te apartes, que el libro de esta ley no se aparte de ti, ni de día ni de noche. Entonces harás prosperar tu camino y todo, dice, te saldrá bien. Tenemos la bendición de Dios en nuestra casa, en nuestra vida, vamos a tener paz con lo que llegue, con lo que nos toque pasar. Si tenemos ese temor, esa reverencia, la presencia de Dios no la tiene cualquiera, la tenemos usted y yo. ¿Por qué? Éramos los más insignificantes, pero a Él le plació llegar a nuestra vida y traer bendición al alma, traer la paz, traer el gozo, traer la fe, poner su amor, darnos su Espíritu Santo, tener su santa palabra que nos conduce a la vida eterna si le somos obedientes. Somos tan privilegiados, tan favorecidos, pero busquemos agradarle al Señor, que las puertas de nuestro hogar estén abiertas de par en par, que recordemos que el Altísimo nos mira, que sus ojos nos examinan, que Él conoce hasta lo más íntimo de nuestros corazones, hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos, y muchas de las veces aún con nuestros pensamientos le fallamos a la presencia de Dios. Vayamos delante de Él de rodillas, pidámosle al Señor perdón, busquemos esa bendición que tenía Obed-Edom, que caiga sobre nuestra vida, que caiga sobre nuestros hijos, sobre nuestros descendientes. Y no le estoy hablando de la bendición económica, le estoy hablando de la bendición espiritual de los cielos. Es la que debemos anhelar. En la casa de Obed-Edom cayó la bendición de los cielos y cayó la bendición económica también. Dios sabe de qué tenemos necesidades. La palabra de Dios nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. La presencia de Dios nos mira. Si nosotros estamos poniendo en primer lugar el alabarle y el adorarle, si nosotros estamos poniendo en primer lugar buscar el reino de Dios y su justicia, o si nosotros estamos poniendo en último lugar la presencia de Dios y no le valoramos y no le agradecemos y lo ponemos en último lugar, viene a mi mente aquel drama que en una ocasión se realizó
por primera vez lo escuché allá y lo miré en Pancho Villa, de una familia que tenía un cumpleaños y tenían un pastel grande y empezaron a repartir el pastel a todos los invitados, y ahí llegó Jesús, y Jesús pedía un pedazo y le decía: sí, Jesús, pero primero a los invitados, hasta que no quedó nada. Quedaron las zorruras, quedaron las migajitas. Eso le dieron a Jesús. Este drama ilustraba que muchas de las veces nosotros a Jesús le damos las migajas, le damos las zorruras, no le damos nuestro corazón, menos el tiempo, nada. Estamos acostumbrados, familiarizados, no tomamos el valor, no tomamos la reverencia que merece. Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Jesús tomó tu lugar y mi lugar en la cruz. Jesús derramó su sangre pensando en ti y en mí para que obtuviéramos vida eterna. Y muchas de las veces no le damos ese valor. No nos constriñen los sentimientos de lo que Jesús hizo y la oportunidad que nos está dando Cristo de hacer un cambio en nuestra vida, de reinar en nuestra casa, en nuestro corazón, y darnos como herencia una vida eterna. Gloria a Dios. Debemos buscar traer la bendición de Dios a nuestro hogar. Y lo primero que debemos entender es que sin Jesucristo no hay bendición. No hay bendición. No importa cuánto se esfuerce el hombre, si no tiene a Jesús en su corazón, es vano, es en vano. Dios prometió estar con nosotros hasta el fin. Pablo dice que Cristo habita en nosotros por medio de la fe en los corazones. Jesús habló de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida si nosotros buscamos su presencia, si nosotros le reverenciamos. El Espíritu de Dios está con nosotros. El espíritu de poder está con nosotros. El espíritu de sabiduría, de inteligencia, de temor reverente está con nosotros. El espíritu de conocimiento y de consejo. Óigame, somos ricos en Cristo Jesús. Tenemos esas riquezas de su gracia. Valoremos esas riquezas. Honremos a Dios porque Él ha derramado sobre nuestra vida tanta riqueza. Honremos al Todopoderoso con nuestro corazón, con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestro andar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hablar, con nuestro caminar. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Hacémonos de esa presencia de Dios y no la dejemos. Haga lo que Jacob, luche por la bendición. La presencia de Dios llegó a Jacob y luchaba con Jacob, y Jacob no se soltó del ángel hasta que no lo bendijo. Y la Biblia dice que el ángel hirió el muslo de Jacob y ni aún así se soltó del ángel. Mire cuánto nos enseña esta lucha que tuvo Jacob con el ángel. Dice que lo hirió para que lo soltara y no se soltó. Seamos perseverantes como Jacob. Así es de la presencia de Dios. Aún así le toque sufrir, aún así le duela lo que esté pasando, pero agárrese de la mano poderosa de Dios y Dios lo bendice.
Jacob no se soltó hasta que no lo bendijo el ángel, y lo bendijo. Y Jacob se fue con la bendición de Dios y recibió bendición y cuidados especiales para toda su casa. Recuerde que estaba temeroso de su hermano Esaú, pero no se soltó de la presencia de Dios. Usted y yo tenemos el privilegio de tener con nosotros la presencia de Dios, que llegó a tiempo a nuestra casa. Aférrese a ella, plántese en ella, obedézcale a ella, santifique la presencia del Señor, reverencéela, adórela, búsquela, dígale que le necesita, dígale que le ama, que no le cueste trabajo decirle que le ama. Te amo, Señor, te amo, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? Dame la fuerza, dame el poder, dame la ayuda, dame la gracia. No me sueltes de tu mano, Señor. Un día quiero estar contigo. Lléname de gozo, lléname de paz. Cantamos un canto que dice: me gozo en la lucha, me gozo en la prueba, me gozo en el dolor, aunque el diablo no lo quiera. Y todo eso llega a la vida del cristiano, a la iglesia. Pero tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, que nos da aliento, que nos da fuerza, que nos da esperanza, que nos impulsa a buscar el rostro del Señor, que nos despierta en la madrugada para buscarle, para clamar a Él, que se revela en sueños, dormidos, despiertos, que nos impulsa a leer su palabra. Si no estoy en la presencia de Dios, no tenemos ánimo de leer la palabra. Si la presencia de Dios no nos impulsa, no tenemos ánimo para doblar rodilla, para clamar a Él. Pero la presencia de Dios está en medio nuestro para darnos fortaleza, para darnos ánimo en medio de la tormenta, en medio de lo que la iglesia esté pasando. Allí está el Señor que nos dice: yo estaré contigo todos los días de tu vida. Prometo estar contigo hasta tu final. Prometo capitanearte aún más allá de la muerte. Lo tenemos todo con el Señor. Así que, hermano, gócese, porque la presencia de Dios está en su vida. Gócese, porque la presencia de Dios está en nuestro hogar, en nuestra casa. Ay, hermana, pero no está tan fácil cuando estamos pasando por dificultad. Claro que no está tan fácil, pero tenemos la presencia de Dios. ¿Cuánta gente no la tiene? Y usted la tiene, aprovéchela, ámela, adórela, búsquela. Busque sentir esa presencia que le traiga ese gozo. Si ha perdido el gozo, dígale al Señor: Señor, he perdido el gozo, pero yo anhelo gozarme. Si ha perdido la fe, Señor, auméntame la fe, porque perezco. Si ha perdido la esperanza, Señor, tú eres mi esperanza. Quiero sentir en mi corazón esa esperanza. Te necesito. Ven, quiero sentir tu abrazo, quiero sentir tu calor, quiero sentir tu toque divino, quiero sentir nuevas fuerzas, quiero sentir tu respaldo. Gloria a Dios. Póngase de pie. La presencia de Dios cada día se quiere hacer realidad en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro corazón, en nuestro entorno, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. La presencia de Dios se hace realidad si nosotros la buscamos día tras día. Si usted ha dejado de sentirle, búsquele ahora que hay tiempo.
No desperdicie su tiempo, dice un canto. Búsquele. Que sea prioridad buscar a Dios, que tengamos en prioridad buscar al Señor, porque yo en mi vida personal quiero esa bendición de Obed-edom. Quiero esa presencia, quiero amarla, quiero adorarle, quiero buscarle, quiero rendirme delante de Él, quiero irme con Él cuando Él me llame a su presencia. Quiero despertar en Él, con Él en gloria, libre de todo peso de pecado que asedia nuestras vidas. Búsquele ahora que hay tiempo. Vamos a ir al Señor unos momentos. Mire, todos necesitamos ir al Señor. Vamos a ir delante del Señor a invocar esa presencia de Dios en nuestras vidas. Jóvenes y niños, necesitamos buscar al Señor Jesús para que nos bendiga. Adultos, mayores, necesitamos buscar a Dios. Hoy más que nunca nos tocó vivir tiempos difíciles, que no vamos a poder sobrevivir si no tenemos la dulce presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro corazón. Te damos gracias, 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 Señor, porque tú estás en medio nuestro. Porque te podemos sentir, Señor amado, por esa bendición que podemos experimentar, Señor, de tenerte, de conocerte. Danos tu ayuda, Señor, para oír tu palabra cuando tu Espíritu Santo está hablando a nuestros oídos. Que tu palabra caiga en nuestro corazón, germine de fruto.